En este nuevo tema de física vamos a ver todo lo que está relacionado con los espejos, enfocándonos en los espejos esféricos, de qué manera se comportan, cómo se caracterizan y cuáles son las propiedades físicas que tienen cada uno de ellos. Hablamos de espejos esféricos, aquellos que son definidos como la parte del casquete de una esfera y se pueden dividir en cóncavos y convexos. Los espejos fueron creados por el químico Justus von Liebig, que fue el primero en crear un espejo plano aplicando una capa delgada de plata al lado de una lámina de vidrio, y así se produjeron los primeros espejos que se caracterizan por ser planos. Las imágenes formadas en estos espejos por la reflexión de la luz son del mismo tamaño y se encuentran a la misma distancia que los objetos reflejados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la imagen de este espejo no son exactamente iguales, sino que son simétricas. Por ejemplo, cuando te miras en un espejo, tu brazo izquierdo se observará en la parte derecha del espejo. Los espejos esféricos tienen una superficie curva. El tamaño de las imágenes formadas por estos espejos es más grande o más pequeña dependiendo de la posición del objeto y de si el espejo es cóncavo o es convexo. Podemos ver espejos esféricos desde algunos supermercados que pueden servir para seguridad. Hay algunos monumentos que también utilizan los espejos, desde una cuchara hasta incluso una esfera en un árbol de Navidad. Seguramente te habrás notado que al observarte en una cuchara, al tenerla normal puedes verte tu imagen al revés. Sin embargo, al voltearla puedes ver que la imagen está normal. Lo que sucede es lo siguiente. Tenemos primero el espejo cóncavo. Un espejo cóncavo se caracteriza porque cuando incide sobre él un haz de rayos paralelos, los refleja haciéndolos convergir en un punto denominado foco, situado a una distancia igual a la mitad del radio de curvatura del espejo. Los espejos cóncavos tienen la siguiente forma, y es como si fuera un casquete o un pedazo de una esfera. Tendremos entonces el radio de esa esfera, que en este caso llamaremos centro de curvatura, que se va a representar con la letra C. También existe el foco, que es la mitad de la distancia que hay desde ese centro de curvatura hasta el espejo. Y los rayos de la imagen inciden de esta manera sobre el espejo cóncavo, cruzando sobre el foco y luego van formando la imagen, por eso se forma de manera invertida. Los espejos cóncavos pueden tener 5 diferentes casos en los que pueden reflejar la imagen. Tenemos una imagen normal y lo que hará el espejo es que cuando un rayo de luz pasa paralelo al eje principal, se refleja en el espejo pasando siempre por el foco. Este será el primer rayo que refleja nuestra imagen. Será un rayo que va desde la imagen y cruza por el foco, al luego de ser reflejada por el espejo. El segundo rayo cruzará directamente por el centro de curvatura, hasta cruzarse o cortarse con el primer rayo que atravesó el foco. Y en el punto donde cortan estos dos rayos o donde convergen, es allí donde se empieza a formar la imagen. Como tenemos un punto que está por la parte de abajo del eje horizontal o del eje óptico, tendremos entonces una imagen invertida. Es por eso que la imagen que se observa en una cuchara normalmente se ve al revés hasta cierto punto. Existen 5 casos para poder definir cómo se puede observar una imagen en un espejo cóncavo. El primer caso es cuando el objeto se encuentra fuera del centro de curvatura, es decir, que está antes del centro de curvatura sin llegar hasta el foco. La imagen que se forma en este punto tendrá una forma, una posición y un tamaño dependiendo de la posición en que se encuentre el objeto real. La forma que tendrá es real, es decir, el reflejo que se va a observar en el espejo va a ser real, no va a estar deforme. La posición va a estar invertida y el tamaño va a ser menor, se va a ver de menor tamaño que la imagen real. En el segundo caso es cuando el objeto se encuentra exactamente en el centro de curvatura. En este caso, la forma, la posición y el tamaño del objeto serán real. La posición también seguirá siendo invertida, pero el tamaño será igual al del objeto original. En el tercer caso es cuando el objeto se encuentra entre el área que hay entre el foco y el centro de curvatura. Cuando tenemos este objeto ubicado en ese punto, tendremos entonces que su forma también será real. La posición será invertida
pero el tamaño empezará a aumentar a medida que se va acercando al foco. Tenemos un punto en el cuarto caso cuando el objeto se encuentra en el foco. Cuando el objeto se encuentra precisamente en este punto no se forma ninguna imagen. Puedes hacer el experimento con una cuchara y podrás notar que al acercar tu dedo o cualquier objeto a esa cuchara, llega un punto en que la imagen desaparece. Lo que sucede es que estos rayos en este punto no convergen. El primer rayo que va desde la imagen hasta el espejo y luego corta en el punto del foco, se va a extender infinitamente al igual de la misma forma que se extiende el segundo rayo que va desde la imagen y que cruza por el centro de curvatura. Nunca se van a encontrar estos dos rayos, por lo tanto no se forma ninguna imagen. Y el quinto caso, que es cuando el objeto se encuentra entre el foco y el lente. En este caso, podemos notar que la imagen se forma detrás del espejo, lo que quiere decir que el rayo que parte de la imagen hasta el espejo se va a reflejar también detrás del espejo. Y el segundo rayo que va desde el centro de curvatura hasta la imagen también va a cortar con la imagen que se formó detrás del espejo. En este caso, la imagen que se forma es una imagen que llamamos virtual, lo que quiere decir que no es igual a la imagen original o que va a estar deforme. La posición va a estar derecha y el tamaño va a ser mayor al de la imagen original. Estos son los casos que se pueden presentar en un espejo cóncavo. Para un espejo convexo, que son aquellos cuya superficie reflectante es la parte externa de la superficie esférica. Cuando un objeto se halla frente a un espejo esférico convexo, su imagen siempre va a ser derecha, de menor tamaño que el objeto real. Tenemos entonces que un espejo convexo es como la parte externa de una esfera. También tendremos el radio de curvatura o centro de curvatura y el foco, que será la mitad de la distancia que hay desde el centro de curvatura hasta el espejo. Los rayos que inciden en este espejo atraviesan el espejo hasta el foco y luego se van dirigiendo hacia el punto donde se encontraron con el espejo, siguiendo la misma dirección, creando una imagen mucho más amplia. Tenemos entonces que cuando una imagen se refleja en un espejo convexo, el rayo incide sobre el espejo y luego sobre el punto del foco, devolviéndose, también cruzando sobre el mismo espejo y tomando la misma dirección que lleva en el foco. Y el segundo rayo, que será desde la imagen hasta el centro de curvatura, también incidirá sobre el rayo que va cruzando el foco. Por lo tanto, la imagen que se va a formar va a ser mucho más pequeña. Espero que esta explicación sobre lo que son los espejos cóncavos, convexos y planos te haya servido.